Señor, buenos días, queremos saludarte y darte gracias, Padre, por poder estar aquí reunidos con toda la familia. Gracias, Señor, por los amigos que nos visitan, por los familiares que nos visitan también, Padre, y por las personas que van a estar mirando la transmisión por las redes sociales. Señor, oramos para que el mensaje de hoy nos ayude a recordar lo que tú quieres para nosotros, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Permítenos, Padre, para tomar las Escrituras hoy día que veamos y no solo dejarlas ahí, Señor, sino que llevarlas a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo también nos hable, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, para poder reflexionar en lo que estamos haciendo bien, en lo que andamos haciendo mal, para encaminarnos, Señor, y poder completar lo que tú quieres trabajar en nosotros. Ayúdanos a mirar con visión, Padre, con visión lo que tú tienes para nuestra vida, lo que tienes para la iglesia, lo que tienes para esta comunidad, Señor. Oramos por nuestros vecinos también, Padre, que están aquí alrededor, para que ellos también sean bendecidos por ti y podamos colaborar en lo que más podamos, Señor, para la edificación también de ellos, de sus familias, Señor, y de todo lo que tú quieras preparar y trabajar aquí en la zona y con nosotros. Agradecemos, Señor, y te oro que me acompañes también en el sermón de esta mañana, en la lección, que sea tu palabra, Señor, y no mis palabras, que sea tu Espíritu Santo, y no mis emociones o lo que yo quiero transmitir, sino que seas tú tocando profundamente nuestras vidas esta mañana. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero hablar con ustedes acerca de algo bien importante. ¿No? Hemos estado hablando hace un par de semanas sobre esta escritura en Hechos, capítulo 2. Y esta escritura de Hechos que hemos estado leyendo, veíamos de cierta manera que nos abre una ventana para que nosotros podamos mirar lo que pasaba en la iglesia del primer siglo. Y recapitulando un poquitito nada más lo que vimos un par de semanas atrás, habían 4 pilares fundamentales que sostenían el crecimiento y la productividad o el avance de la iglesia, ¿no? Hablamos de que la iglesia en el primer siglo estaba totalmente enfocada en escuchar la palabra, la enseñanza de los apóstoles y luego también poner en práctica esa enseñanza. Hablamos acerca de que esa iglesia estaba muy enfocada también en la oración. Eran personas que se dedicaban a orar. No solo oraban un momento durante la semana, sino que todos ellos estaban dedicados a la oración, pero también recordaban a Jesús. Todo el tiempo, cada vez que se reunían, incluso de casa en casa, ellos... ¿Ah? Los jóvenes... A un anuncio de último minuto, ¿los jóvenes pueden subir? ¿Los jóvenes pueden subir? ¿Ah? No es arriba, entonces afuerita de aquí hay una salita, ahí pueden también los jóvenes tener un tiempo especial, así que si pueden pasar, si quieren pasar ahí un buen tiempo, entonces vayan a esa salita que los está esperando. Esta no, sí. Entonces hablábamos de estas estacas, ¿no? Que aprendimos ya durante 2 semanas por lo menos, donde veíamos la importancia de la oración, la importancia del estudio y la aplicación de la palabra, la importancia de recordar siempre a Jesús y la importancia del compañerismo. Esas son las cosas que hablamos durante por lo menos 2 semanas. Y todo eso que hablamos hace un par de semanas y la semana pasada, pues tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy también. Porque se relaciona con la visión de Dios para nuestras vidas, la visión de Dios para nuestra iglesia. El título de nuestra lección de hoy es Recordando nuestra visión. Recordando nuestra visión. Y cuando vemos entonces esa iglesia en el primer siglo, nos damos cuenta de que algo estaba pasando, de que había algo importante ocurriendo ahí, y que obviamente el Espíritu Santo estaba trabajando de una manera intensa en cada hermano, porque la verdad es que uno puede mirar la iglesia en su totalidad y puede evaluar la iglesia en base a lo que toda la iglesia junta hace. Algunos se esconden, nos podemos esconder en la iglesia para no hacer nada, pero no se nota porque toda la iglesia se está moviendo. Entonces cuando alguien no está haciendo mucho, cuando alguien está haciendo mucho o cuando alguien no está haciendo nada, pues no se nota. Sin embargo, cuando vamos viendo nuestras vidas personales, entonces se nota claramente lo que está ocurriendo con nosotros. Se nota nuestro estilo de vida. Y al hablar de visión, podemos hablar de una visión de Dios para toda la iglesia, pero al mismo tiempo la visión de Dios que es para toda la iglesia es la visión de Dios para cada uno de nosotros.
Entonces cada uno de nosotros juega un papel importante en la visión de Dios para nuestra vida. Y sí, es para nuestra vida, pero también es para la vida del que está al lado tuyo. Hoy día vamos a hablar algunos puntos nada más sobre la visión, pero esta visión se relaciona con nuestra vida espiritual, con nuestro caminar a solas con Dios y con nuestro caminar en grupo con Dios. Así que es bien importante considerar todo lo que vamos a conversar hoy día. Hoy vamos a tener este servicio diferente porque voy a hablar de esta lección. Después vamos a tomar la Santa Cena. Van a haber algunos anuncios también que Carlos Geri que nos va a dar acerca de todo lo que estamos empezando a funcionar ahora. Y luego vamos a tener una pequeña recepción allá afuera porque va a haber algo de galletitas y algunas cositas para que podamos celebrar también esta inauguración acá en el salón. Así que eso es muy bueno. Entonces hablamos de visión, recordando nuestra visión, recordar la visión. ¿Y qué es visión? Obviamente hay términos de liderazgo que definen la visión, términos de administración que definen lo que es la visión, pero no vamos a entrar a hablar de términos técnicos, sino más bien visión se refiere a visualizar algo que tú ves en el futuro, algo que estás mirando desde tu lugar, aquí desde tu silla hoy día, desde tu asiento, pero que lo ves cumplirse en el futuro. La visión es algo que nosotros miramos a largo plazo y como se basa en la fe que tenemos, porque la visión que tenemos como cristianos se basa también en la fe de que algo va a ser construido, de que algo va a ser edificado en nuestra vida, en la vida de las demás personas, en la iglesia. Entonces miramos con fe hacia el futuro porque creemos que eso va a ocurrir. Entonces tener visión implica visualizar algo en el futuro, algo que muchos de nosotros todavía no vemos. Por ejemplo, años atrás, cuando estábamos en el colegio de bioquímica, soñábamos con tener un lugar para la iglesia. Y nos imaginábamos cómo ese lugar iba a ser. Probablemente este lugar suple la expectativa de algunos, probablemente todavía no. Y es porque todavía no es nuestro lugar, hay otro lugar que va a ser nuestro. Y no necesariamente es un lugar físico. Hay un lugar que nos espera y esa visión sobre ese lugar que nos espera es mayor que la visión que podemos tener hoy día sobre un lugar donde nos venimos a sentar los días domingos. Hablo de la visión de Dios para cada uno de nosotros, más allá de lo que podemos imaginar. Pero la visión se refiere a visualizar algo en el futuro de una manera diferente a lo que tenemos hoy. El que está estudiando visualiza cuando va a terminar su carrera. Pero cuando termina su carrera no todo termina, sino que recién empieza su carrera. Porque hay muchos que se titulan hoy día de algo, pero no son lo que quieren ser, simplemente han recibido un cartón, un título, algo que les avala delante del ministerio, delante de las personas como un profesional, pero un profesional sin desarrollo, un profesional sin experiencia. Entonces todos nosotros podemos visualizar algo, pero no completar todavía lo que esperamos completar en el futuro. Entonces visión tiene que ver con algo que vemos que va a ocurrir y que nos impacta y que nos desafía y que nos mueve cada día a trabajar para llegar ahí, para alcanzar estar en lo que un día soñamos. Visión es ver claramente lo que queremos construir sin que aún esté terminado. ¿Te acuerdas cuando los arquitectos que están aquí en la iglesia nos mostraron esas imágenes del salón que vamos a construir primero Dios en el futuro? ¿Te acordás cómo era? Nos mostraron cómo iba a ser la parte de afuera, la parte de la entrada, cómo iban a estar las sillas acomodadas. Nos mostraron un tremendo edificio, pero aún no se ha construido. Sin embargo, tenemos el lote por ahí esperando que se construya y soñamos con que eso ocurra. Entonces hay visión en ver lo que queremos construir, pero aún no se termina. La visión se basa en nuestra fe, porque soñamos con algo que no vemos, pero que sabemos que está en desarrollo y que se va a construir. La visión nos ayuda a trabajar cada día, enfocados en conseguir algo que sabemos que podemos lograr. La visión, hermanos, nos da propósito, le da sentido a nuestra vida, le da un plan de vida a nuestro caminar todo el tiempo. Un hombre o una mujer que no tiene visión anda perdido en el mundo. Escuchaba a un hermano mencionarme un mensaje esta mañana. Me decía, es que no sé
¿Qué voy a hacer con mi vida? Estoy completamente perdido, me decía esta mañana. No sé lo que hacer. Necesito que me ayudes porque no sé qué hacer. Y así es un hombre, una mujer e incluso un cristiano que no tiene visión. No tiene dónde poner sus pies. No tiene esperanza para el día de mañana. Entonces la visión, hermanos queridos, es tan importante para nosotros. Visión es lo que hizo Jesús construyendo la iglesia. Si usted se fija, por ejemplo, en esta escritura de Marcos capítulo 1, que refleja una partecita de la vida de Jesús, de la vida de oración de Jesús. Porque Él, en realidad, cada vez que se levantaba tenía en su mente la visión de construir lo que Dios le había mandado hacer. Jesús estaba totalmente enfocado en lo que Dios decía en las Escrituras. Estaba enfocado en lo que el Antiguo Testamento hablaba de Él. Estaba enfocado en lo que Dios esperaba para Él. Y en Marcos capítulo 1, cuando Jesús estaba volviendo un predicador famoso, un sanador famoso, alguien que tenía un montón de personas detrás de Él persiguiéndolo, se nos dice que en el verso 35 del capítulo 1 de Marcos, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Después dice la Escritura que los discípulos lo fueron a buscar, pues lo querían encontrar para llevarlo ahí y también siguiera haciendo el trabajo, pero Jesús les dice en el verso 38, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. ¿Para qué vinimos acá? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué hablamos con la gente acerca de Dios? ¿Para qué compartimos nuestra fe? ¿Para qué hablamos con personas que están desanimadas para animarlas con lo que dice la Escritura? ¿Para qué nos reunimos con matrimonios y enseñamos acerca de lo que la Biblia dice acerca del matrimonio? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Pues la respuesta a eso la tiene la visión. Si no hay visión, no sabemos para qué nos levantamos en la mañana. No te levantas en la mañana solamente para comer. O no te levantas para ir a un trabajo que no te gusta. No te levantas para hacer algo que no quieres hacer. Te levantas en la mañana para completar la visión que Dios tiene para tu vida. Y Jesús sabía perfectamente esto. Ahora, si tú y yo hoy día no tenemos una visión por lo que levantarnos cada mañana, entonces estamos perdidos en el mundo. Estamos peleando por algo que realmente no tiene mucho valor. Si hoy te levantaste nada más para existir un día más, no tienes visión. Si hoy te levantaste para respirar un poco más, no tienes visión. Pero Jesús sí la tenía. Y Jesús la tiene para ti y para mí. Y eso es lo importante de tener visión. Él sabía que podía quedarse ahí predicando y hacer un gran impacto en esa comunidad. Pero la visión de Dios para él era que fuera a otros lugares a predicar. Porque para eso había venido. Antes de continuar, quiero preguntarte, y quiero que nos cuestionemos, todos nosotros, ¿para qué venimos a este mundo? ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué trabajamos tanto para armar lo que hay aquí en el salón? ¿Para qué damos de nuestro dinero para pagar las cuentas que implica el mantenimiento de la iglesia? ¿Para qué nos levantamos temprano cada día? ¿Para qué comemos? ¿Para qué hacemos ejercicio? ¿Para qué nos vestimos? ¿Para qué tiene un significado importante en toda nuestra vida? Debemos pensarlo y debemos evaluar. ¿Para qué? ¿Y por qué lo hacemos? Jesús sabía eso. Jesús tenía clara la película. Él vino porque sabía que había muchas personas como nosotros sin visión, sin propósito, sin sentido de vida, sin plan para el futuro. Y por eso fue y predicó en otras aldeas. E hizo más discípulos para que tú y yo hoy día pudiéramos estar aquí, con el fin de llevar su mensaje a otras naciones. Entonces es tan importante tener visión. Cuando pienso en visión, generalmente, aparte de Jesucristo, pienso en un hombre, un afroamericano que vivía en Estados Unidos hace mucho tiempo atrás, un doctor bautista, un predicador bautista llamado el doctor Martin Luther King.
Seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar de él. Fue asesinado este hombre porque era negro, porque tenía otro color de piel. Y porque en el año 1960 por lo menos había una segregación racial tan fuerte en los Estados Unidos que aún continúa, aún en algunas iglesias, para mal de muchos cristianos. Pero vivió en esta época en que los derechos civiles estaban siendo cuestionados, los blancos tenían mucho más valor que un hombre de color. Y él durante mucho tiempo tuvo la visión, el sueño, si tú lo has escuchado alguna vez, esta gran frase que él dice, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño, dice él. Y dentro de todo su sermón habla acerca de la injusticia social y acerca de que su sueño tiene que ver con que hombres blancos y hombres negros puedan coexistir en un mismo lugar. Pero también en uno de las partes de su mensaje dice, yo sueño con que mis hijos puedan correr tranquilos, con otros hijos que sean de otro color de piel, sin tener problemas entre ellos. Esta es una visión que no nace solamente de un corazón afligido porque no había justicia social. Nace de lo que dice la Escritura. La Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús murió para que todos fuéramos un solo pueblo. En el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, se nos dice que Jesús murió para que judíos y gentiles, para que religiosos y no religiosos fueran uno solo. La visión de Dios, hermanos, trasciende nuestra visión, va más allá de lo que nosotros queremos construir. Entonces es muy importante considerar lo que Dios está trabajando en nuestra vida. Él dio este sermón o este discurso en agosto de 1963, poco después murió, asesinado porque estaba predicando acerca de una visión. Curiosamente, Jesús fue asesinado también porque predicó acerca de una visión. Jesús tenía la visión más grande y más importante de toda la historia en el mundo, desde que se creó el mundo hasta que termine el mundo. Y Él predicó y fue crucificado y sacrificado. ¿Por qué? Porque tenía una visión. Esta visión, hermanos, es la de Jesús. Vernos a nosotros, jóvenes y más viejos, hombres, mujeres de distintos tamaños, de distintos lugares, coexistiendo juntos, amándonos unos a otros. Pero aunque su visión era buenísima, lo matamos. Lo asesinamos por pensar diferente a nosotros. Y eso pasa con los revolucionarios muchas veces, como Jesús. No con todos los revolucionarios, porque algunos hablan burrera, pero Jesús no. Jesús tenía la razón y la verdad siempre. Pero con Él ocurrió esto. Trajo su visión para nosotros y nosotros le dimos la espalda porque consideramos que su visión no era tan importante como la nuestra. Entonces es bien fundamental para nosotros hablar de la visión de Dios, porque esa visión es la visión de nuestra iglesia, es la visión de IDC. El viernes conversaba con un hermano que me hizo pensar. Él decía, yo conocí la IDC en un momento especial de mi vida. Y para mí la IDC son 3 letras que representan el nombre de nuestra iglesia, pero hay personas en nuestra congregación que ven la IDC como el lugar donde vienen a vivir su vida de fe. La IDC de Santa Cruz es esto. No es simplemente una iglesia, un lugar de 4 murallas, con un techo. No, la IDC es la vida viviendo en cada uno de nosotros. La IDC debe ser nuestro título de presentación. Somos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Y la IDC es nuestra casa. En nuestra familia. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué visión tienes para tu vida? ¿En qué piensas cada mañana al despertarte? ¿O cada noche al que te acuestas? Cuando te acuestas, ¿en qué piensas? ¿Puedes concluir que hiciste parte de lo que Dios te mandó a hacer en el día al llegar a la cama y dormir? Puedes decir, me faltó esto. Todavía me falta, o fue un buen día porque logré estar con muchas personas compartiendo mi fe, o hablando de Dios, o estudiando la Biblia. Pude llegar a hacer algo para completar la visión de Dios para mí. ¿Cómo nos dormimos en la noche? ¿O cómo nos despertamos?
Algunos de nosotros por lo menos despertamos angustiados y ansiosos porque queremos que la iglesia crezca más todavía de lo que está creciendo. O algunos de nosotros sufrimos por el dolor de los hermanos que están sufriendo, porque eso es lo que Cristo hizo también. No solo vino a predicar un buen mensaje, Jesús no solo se plantó delante de las multitudes y eligió a algunos discípulos para enseñarles algo, sino que Él vino aquí para mostrarnos algo por lo que vivir, algo que vale la pena. Cuando el coro se pone aquí a cantar, no cantan, creo yo, simplemente por cantar. Cantan por agradar a Dios, porque hay una visión de que Dios va a trabajar por medio de ellos, y es la visión que cada uno que se presenta aquí delante de ustedes debe tener. El que predica, el que canta, el que da la bienvenida, el que pasa la charola para la ofrenda, el que entrega la Santa Cena. Cada uno de nosotros debemos tener la visión de que Dios está trabajando en nosotros para ayudar a otros a volverse a Dios. Si no hay visión, no hay por qué vivir. Y nos transformamos en un grupo religioso más. Así que es importante tener visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué te motiva cada mañana? ¿Qué te hace despertar? ¿Qué te hace dormir? En Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, vamos a pasar un momento aquí. Nos dice lo siguiente. Puedes seguir la escritura ahí en la pantalla, ¿no? En Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, se nos dicen tantas cosas acerca de la visión de Dios para nosotros. Si usted lee conmigo ahí, dice lo siguiente. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Fíjese usted que esta escritura, que muchas veces leemos, porque yo creo que la mayoría de nosotros aquí en algún momento hemos pasado por Romanos y hemos leído. Romanos 8, 28 al 30. De hecho, hay algunos estudios bíblicos donde hablamos de este pasaje. Pero fíjese en los detalles que aparecen acá. El apóstol Pablo obviamente está hablando a la iglesia y dice, a los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Porque algunas personas pueden pensar, bueno, Dios nos ama a todos por igual, pero no es así. Es la cruda realidad de la Escritura. Tendemos a normalizar lo que dice la Escritura, pensando que la Escritura es para todos. Y sí es para todos de cierta manera, para ayudarnos a cambiar nuestra vida, para ayudarnos a pensar de una manera diferente, pero no está enfocada en todos. La Escritura está enfocada en los que aman a Dios. Los que aman a Dios. ¿Quiénes son estas personas? Y hablaba con un cristiano en la semana acerca de esto. Un hermano querido que me preguntaba acerca de cómo saber si es cristiano, cómo saber si soy cristiano. ¿Cómo estás, hermano? Gusto verte. ¿Cómo saber si soy cristiano? Y yo le decía, pues no es tan difícil saber si eres cristiano. Porque ¿qué hizo Jesús para llevarnos a nosotros a tomar la decisión? Pues nos llamó. Nos dijo, vengan, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces un cristiano es alguien que ha escuchado el llamado de Dios, ha obedecido el llamado de Dios y está siendo transformado por Dios. Entonces yo le decía, hermano, si tú escuchaste el llamado y obedeciste, te bautizaste teniendo fe y estando arrepentido, eres un cristiano. Quizás no eres el cristiano que quieres ser, porque ahí está la visión. Si usted se bautiza hoy día, usted es un cristiano, una cristiana, pero a lo mejor no ha completado todavía todo el camino, porque dice la Escritura en Mateo capítulo 4 que Dios llamó a sus discípulos, les dijo vengan, después les dijo síganme, y ese es un proceso. Nadie se vuelve tremendamente santo y puro de un día para otro.
Es una locura pensar que alguien cambia todas sus cosas de un día para otro. El carácter, todo eso está siendo transformado a medida que caminamos con Cristo. Yo soy más como Jesús que cuando me bauticé hace años atrás, y usted igual. Pero todavía no llegamos ahí. La visión sigue creciendo, Cristo todavía está ahí. Y es nuestro modelo a seguir. Y en nuestros matrimonios podemos pensar, mi matrimonio todavía no es como el matrimonio que tiene Arnulfo, como el matrimonio que tiene Amado. Todavía no llegamos a ser como ellos. Pero usted no debe mirarlos a ellos. Dejamos de mirar al Señor cuando miramos a seres humanos imperfectos porque empezamos a medirnos en base a ellos. Todos nosotros, hermanos, estamos en un proceso de caminar con Dios. Y serán pescadores de hombres. Perdóname que te lo diga. Dios tampoco quiere construir un buen nivel académico en tu vida. No, eso no es lo que Él busca en primer lugar. Dios no quiere que tengas el mejor trabajo del mundo o que tengas más dinero. Eso no es lo que Dios busca en nosotros. Dios no busca que cumplas tus sueños o que cumplamos nuestros deseos más profundos del corazón. Dios no está buscando eso en primer lugar. Porque a veces oramos así, le decimos, Señor, dame la esposa que yo te he pedido durante tanto tiempo, estas otras no me gustan. Quiero una especial. O dame el hombre que yo te he pedido, ese bien formado, académicamente, no sean mal pensados. Dame los niños que yo quiero tener. Con eso me basta. Y muchas veces pues Dios no cumple las cosas que le pedimos porque Dios no está interesado en transformar nuestros matrimonios primeramente. No está interesado en darnos el gusto. Dios no nos malcría como algunos de nosotros malcriamos nuestros hijos de pronto. O malcriamos la iglesia también al no disciplinar las conductas pecaminosas que hay en ella. No, Dios quiere que seamos como Jesús. Porque al ser como Jesús, nuestros matrimonios cambian. Al ser como Jesús, nuestra vida laboral se afecta positivamente. Al ser como Jesús, nuestra iglesia crece. Al ser como Jesús, nuestra paciencia aumenta. Nuestro amor por los demás sigue creciendo. Nuestro servicio y deseo de dar por los demás cambia. Ya no se trata de nosotros, se trata de lo que Él está haciendo en nosotros. Así que todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Él. Él quiere cambiarnos a su imagen. Por eso el pasaje nos dice aquí, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Quiénes son los que los amamos? Pues nosotros, los cristianos, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Nosotros fuimos llamados de acuerdo a su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que los que conoció de antemano sean transformados según la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese, como Dios no está pensando en una sola persona, está pensando en la comunidad. Siempre Dios ha pensado en tener un grupo de hermanos, una familia, que juntos trabajan para formar Cristo en el otro. No es un trabajo independiente, es un trabajo en comunidad. Y de esto habla la visión de Dios para nuestra vida. Esto no tiene que ver con tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu hermana. Tiene que ver con nosotros, contigo, conmigo. ¿Qué me falta a mí para ser más como el Señor? A partir de hoy, hermanos queridos, ya no nos preguntemos más, ¿qué me falta para ser más como tú? ¿Qué me falta para tener un mejor matrimonio como el de él, como el de ellos, como estas personas que vemos acá? No nos preguntemos eso. Preguntémonos, ¿qué me falta para ser más como el Señor? ¿Cómo puedo aprovechar las pruebas que Dios pone en mi vida para que mi carácter crezca, para que yo pueda ser más como Él en su temperamento? ¿Cómo puedo hacer yo para llevar la vida cristiana tal y como Él la enseña? Este es el cambio, hermanos, es la visión. No tiene que ver con el de al lado.
Tiene que ver con el que está por encima de nosotros, por el que tiene los brazos abiertos en la cruz, esperando que nos vayamos a Él y nos rindamos delante de sus pies. Él es la visión. Él es. No hay nada más. Sin Él no hay visión. Sin Él no hay misión. Sin Él no hay fe. Sin Él no hay vida eterna. Sin Él no hay nada. Solo personas caminando por el mundo. Así que debemos recordar nuestra visión. Primero al que nos dio la visión, que es Jesucristo. A Dios que está por encima de todo, ayudándonos a llegar a esa visión. Pero al mismo tiempo debemos imitar muchas de las cosas que Jesús hizo también en su caminar aquí. Y fíjese que hace tiempo atrás nos reunimos también para estudiar las Escrituras. Y con esto voy a ir terminando para que usted tenga tiempo de confraternizar también. Nos reunimos para estudiar las Escrituras. Y llegamos a la convicción y a la conclusión de que Dios tiene para nosotros una visión que cambia nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y nos enfocamos en 4 áreas de la vida de Cristo. 4 áreas que son fundamentales. Fíjese usted que al estudiar las Escrituras, podemos ver que lo primero que Jesús llamó a la gente fue amar a Dios con todo el corazón. ¿Recuerda cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante? Le dijeron los religiosos a Jesús. Y Él dijo, pues, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y por ahí le agregan con todas tus fuerzas. Ama a Dios por encima de todo. Antes que a ti mismo, antes que a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Dios está de primero. Si nosotros no somos capaces de llevar nuestra voluntad a someterse a la voluntad de Dios, entonces no podemos amar a Dios como Él quiere que le amemos. Lo primero y lo más importante en la vida cristiana, hermanos queridos, es amar a Dios con pasión, con todo nuestro ser, con toda nuestra energía, con toda nuestra mente, con todos nuestros pensamientos. No hay nada más importante que Dios. Eso es lo primero en nuestra vida. Y Jesucristo lo tenía claro, porque dependía de Dios para todo. Para todo. Así que si vamos a evaluar nuestra vida, evaluémonos en base a Jesús. ¿Cómo está nuestro amor por Dios? Y la palabra amor, hemos hablado muchas veces de eso, se refiere al compromiso de la voluntad. No es solo decir, te quiero, te amo. Este viernes se manifestaron muchas palabras lindas, ¿no?, para las esposas en el grupo del Plan 3000. Fue muy bonito lo que hicieron ahí. Pero el compromiso va más allá de palabras bonitas. Va más allá de llevar las bolsas cuando vamos al supermercado, al mercado, a comprar las cosas. Va más allá de ayudar a la esposa en algo. El compromiso es voluntad sometida a la voluntad de Dios. Como cuando Jesús estaba en el jardín y le dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Hermanos, nosotros debemos ser capaces también de decirle a Dios, Señor, que hoy se haga tu voluntad y no la mía. Y a lo largo del día debemos ser capaces de estar recordando también ese compromiso, porque le decimos a Dios, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad cuando hay una tentación por ahí. No, que se haga tu voluntad y no la mía. Así que hablamos del amor a Dios. Pero Jesús nos mostró claramente que el segundo mandamiento más importante en la vida de un cristiano es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y por ahí le preguntaron también a Jesús, bueno, ¿y quién es el prójimo? No, porque siempre andaban tratando de encontrarle alguna falta. Y básicamente el prójimo somos todos los demás. Porque Jesús no murió por uno. Jesús no murió por un pueblo, murió por toda la gente. Juan 3, versículo 16 nos dice que Dios envió a Cristo a morir por todo el mundo. Y en ese mundo estamos tú y yo, nuestra familia, nuestros amigos, los que han muerto y los que van a vivir después.
Todos ellos están ahí. Y Jesús nos dice que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Así que nuestra relación con las demás personas es importante. Por ejemplo, nuestros vecinos. Tenemos vecinos aquí. Tal vez algunos de ellos se van a incomodar por el ruido en la mañana. ¿Y qué les vamos a decir? Aguántese pues, si es la iglesia. O más bien vamos a ir a ellos y vamos a intentar ganarlos. Con amor. Primero por amor a Dios. Segundo porque Dios murió también, Jesucristo murió también por ellos. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar nuestros vecinos? No solo aquí, donde estemos. ¿Cómo nos comportamos en nuestras casas con nuestros vecinos? ¿Cómo dicen, qué hablan los vecinos de nosotros? Recuerdo que hace un par de meses me reuní con mis vecinos que tenían un churrasco al frente de la casa, nos invitaron. Y uno siempre empieza a escuchar lo que dicen, pues, ¿no? Y por ahí uno dijo, no, el vecino es pastor. Pucha, pastor, ya como que a uno le pone el peso encima porque, ¿qué voy a soy pastor, pues? Entonces no puedo hablar como hablan las demás personas, no puedo mirar como miran las demás personas, no puedo ser como el resto de la gente porque tengo el título ya puesto en mi cuello, delante de mis vecinos. Pero el título no me mueve realmente. ¿Sabes? Cuando él dijo, él es pastor, yo sentí la responsabilidad de representar a Jesucristo en mi vida. La responsabilidad de representar la iglesia en mi vida. Porque si yo me comporto mal delante de cualquier persona no va a criticarme a mí principalmente, va a criticar la iglesia. Va a hablar mal de Jesús. Va a hablar mal de los cristianos, va a volver a decir es que todos los cristianos son iguales, así como ese mensaje que dice que todos los hombres son iguales, cuando tú sabes que no es verdad. No, es que todos los cristianos son hipócritas, todos son mentirosos, todos son ladrones. Yo nunca quiero dar un testimonio así. Por Dios y por ti. Porque si hablan mal de mí, también hablan mal de ti. Si hablan mal de ti, también están hablando mal de mí, porque tú eres mi familia, porque yo soy tu hermano, porque somos la iglesia. Entonces jamás voy a permitir que Dios hable mal de la iglesia a causa de mi mal testimonio. Y te reto a ti también a hacer lo mismo. Amar a Dios, amar a los demás y a mostrar ese amor sirviendo. Dios quiere que sirvamos. A Jesús lo querían hacer rey y Él se arrancó porque no quería esa gloria del mundo. Pero además le dijo a los discípulos, yo no vine aquí para que me sirvieran, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate de una multitud. Y en esa multitud, imagina quién estaba. Todos nosotros. El servicio es dar para los demás. Cuando miramos la carta a los Filipenses, por ejemplo, en el capítulo 2, nos damos cuenta de cómo Jesús vino a la tierra y se hizo hombre. Por voluntad propia, quiso ser como todos los demás. Cuando leemos la carta a los Hebreos, se nos dice que Jesús quiso ser como todos los demás para ser llamado hermano entre los demás. Jesús no quiso estar por encima, Él quiso estar por debajo. Y es lo que nos enseña el servicio. El servicio es dar para los demás. Una lección de matrimonio que siempre practicamos mi esposa y yo y enseñamos, tiene que ver con esto. Y lo hablamos en el Plan 3000 y generalmente hablamos de eso con las parejas que se van a casar, que quieren enamorar o que están casadas también. Dar para el otro, servir al otro, poner los intereses del otro por encima de los tuyos. Eso es servir. Ya sea barriendo el piso, ya sea poniendo la silla, ya sea predicando, ya sea arreglando el salón, cualquier servicio que hagamos, primero lo hacemos por Dios, después por amor a los demás. Porque el amor a Dios también se relaciona con el amor al prójimo. Y el prójimo es tu hermano, es ese que está sentado al lado tuyo. Es el que te hirió,
es la que habló mal de ti, es el que de pronto se sintió mal contigo. Ese y esa es nuestro corazón. Y que no salga de nuestro corazón, de nuestra vida, sino que se amplíe más allá. Cuando la gente te pregunta, Arnulfo nos decía que algunos no conocían la visión de la iglesia. Cuando la gente te pregunta, ¿y qué hace tu iglesia? Pues en mi iglesia amamos a Dios. ¿Y eso lo hacen todos? No, no todos lo hacen. En nuestra iglesia amamos a Dios. Lo que queremos desarrollar, lo que Dios quiere desarrollar en ti y en mí. Dios nos ha llamado a ser como Jesús, amando como Él amó a Dios y a todos nosotros, sirviendo a los demás como Él lo hizo y llamando nuevos discípulos para que hicieran lo mismo que Él. Todo esto se relaciona con nuestra visión. Cuando veas el logo de nuestra iglesia, no es simplemente una imagen bonita o que se parece a todas las demás. Eso representa de cierta manera para qué estamos aquí, para qué venimos todos los domingos acá, para qué compartimos nuestra fe, para qué socializamos con nuestros vecinos, para qué invertimos nuestro dinero en otras personas. Pues para amar a Dios, para que otros hermanos aprendan a amar a Dios, para que otros hermanos y otras personas aprendan a amar a la gente, para que sirvamos. De tu Hijo. Señor mi Dios, gracias por pensar en nosotros cuando no pensábamos en ti. Gracias por perdonarnos cuando nosotros ni siquiera queríamos ser perdonados. Y gracias por darnos la iglesia, nuestra familia, nuestros hermanos, tus hijos, para honrarte y glorificarte siempre. Oramos porque bendigas por favor el pan, el jugo de uva, y que en este momento podamos recordar lo que tú hiciste por nosotros, y que gracias a ese sacrificio estamos unidos, pero también recordar la gran visión que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Que tengan una buena tarde.